Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a hablar con un músico muy interesante, diferente a lo que normalmente hago. Es la primera vez que entrevisto a alguien que se dedica completamente a tocar el laúd. Se trata de Jason Lewis, un músico que conozco hace bastantes años ya. Lo que pasa es que vernos, nos vemos poco en vida real, pero lo he seguido por las redes mucho tiempo y bueno, sí lo he conocido en vida real también. Vamos a ver si entra y, y empezamos. A ver. Ahí está. A ver, Jess, vale, perfecto. Vamos a ver si funciona. Pues sí, Hola, a la primera. ¡Qué bueno! qué bueno. Buenas tardes, Jason, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, qué bien te veo. Gracias. Bueno, a ver, yo en la introducción, no sé si la escuchaste, dije que eres la primera persona que yo conozco que se dedica por entero al laúd, pero en realidad imagino que tocarás la guitarra y otras guitarras, pero el laúd es tu instrumento, vamos a decir, más fuerte, ¿verdad? Sí, sí, por conocer conozco algunos otros, pero digamos que sí que me he centrado en el tema de el laúd, o más bien los laúdes, Ajá. eh, investigar un poquito por ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias ante todo por concederme esta horita de tu tiempo, concedernos a los que vayan entrando, a los que vayan viendo después. Y nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Siempre hago tres preguntas. La primera es ¿de dónde eres? Respondo ya entonces. Sí, por ejemplo. Pues aunque nací en Venezuela, Ajá. soy completamente canario y toda mi familia desde aquí. Nací en Venezuela por una casualidad. Mi padre cuadró que estaba trabajando allí y me tocó Vale. nacer. Y prácticamente fue lo único que hice en Venezuela, nacer, porque me vine súper pequeñito para aquí, para Tenerife. Vale, o sea que tu familia es canaria, de los canarios Sí, que trabajaban en Venezuela, pero que realmente eran de aquí, ¿no? sí, sí. Vale, y la segunda pregunta es si vienes de una familia tradicionalmente musical, ya sea de forma profesional o no. Y la tercera, que se enlaza, es por qué y cuándo empezaste a tocar instrumentos. Bueno, ¿por qué? Depende de lo que me digas. Pues bueno, empezamos por estas dos. Vale. Pues que yo tenga conocimiento, no hay personas en mi familia que hayan sido músicos. Sí es verdad que mi abuelo era parrandero y le encantaba una fiesta, un tenderete, un cantar, pero más allá de eso, no tengo conocimientos de que en mi familia hay alguien más que mi hermano y yo que hayamos tenido contacto con la música. Entonces, la verdad es que no provengo de una familia especialmente musical. O sea, no. Y la segunda pregunta, ¿por qué el laúd? Pues realmente nunca fue mi primera opción. Yo estuve con, bueno, si nos remontamos a los inicios, de cómo empecé a coquetear con el tema del mundo de la música, Eso. eh, realmente no fue en el mundo de las cuerdas, de ¿Ah? hecho, sino que hubo una propuesta que la verdad es que no sé si fue municipal o de qué carácter, en la que iban por los barrios enseñando los instrumentos pues de banda, ¿no? Los instrumentos de viento especialmente. Y yo enganché ahí como un niño porque era la actividad que estaba al lado de casa, pero pasé por todos los instrumentos y curiosamente no me quedé con ninguno. Mi hermano, ella en esa época ya estaba en grupos de folclore, tocando, y yo, pues como quería estar con los chicos grandes, pues para las cuerdas que me fui y cogí la bandurria.
por escoger uno simplemente, no porque tuviera una especial afinidad con el instrumento, sino aquel me parecía pequeño, adaptado a mi tamaño de entonces, ¿Qué edad y tenía? pues 6 años, Wow, chiquitito, sí, súper. sí, aproximadamente unos 6 años, sí. Y bueno, con el tiempo la bandurria, mi tamaño fue creciendo, el espacio de la bandurria se me fue quedando un poco pequeño y cambié al laúd porque es prácticamente el mismo instrumento, lo que pasa es que es un poco mayor, ¿no? Pero las prestaciones son las mismas, digamos. Pero bueno, yo es que el laúd, cuando escucho hablar del laúd, siempre pienso pues en tiempos medievales, ¿no? Es un instrumento un poco curioso. Bueno, imagino que en las parrandas todavía por lo que me estás contando, en las parrandas pues se usa, pero no es un instrumento, vamos a decir, común. Normalmente la gente opta pues por una guitarra o aquí en Canarias pues por un timple, pero el laúd es como, bueno, primero o sea, los dos instrumentos que acabas de mencionar me parecen como instrumentos que normalmente nadie opta por ellos, ¿no? Entonces, Bueno, pues curiosamente sí hay mucho arraigo con los instrumentos que se llaman de pulso y púa. sí. Bueno, Tenemos todas esas. sí, aquí en Canarias sí, en el tema folclórico sobre todo, sí. Sí, y en el mundo de las tunas Las también, incluso. tunas, sí, sí, eh, sí. Claro, por eso se me va la cabeza a eso, a las tunas, a cosas medievales, y, y es bueno, el caso. no es que las tunas sean medievales, pero tienen esos trajes, Sí, no sé. que digamos que tiene un antecesor común que es la renacentista y un Sí. poco esta imagen de la que tú hablas, en la que está pues enfocada el instrumento. Es verdad que más adelante en el tiempo, incluso llegó a estar hasta mal visto, por lo que he hablado con algunos amigos musicólogos, se consideraban instrumentos como así, como despectivos, y poco a poco se fueron incorporando nuevamente pues, al sonido este folclórico tradicional, tanto del folclore canario como del resto de España, ¿no? Y curiosamente el laúd está más emparentado con la guitarra en ese sentido, ¿vale? Tiene bastantes conexiones ahí, no tantas con el laúd árabe, el oud, Mm, como a pesar de tener el mismo nombre, pues digamos que las conexiones van más con la guitarra que con el oud árabe. sí. Bueno, y entonces empiezas pues con la parranda de tu hermano, entiendo, De con mi los hermano, amigos. los colegios antiguamente como actividad extraescolar habían grupos de folclore Vale. y estaba en ese colegio y entré en ese grupo y ahí se empezó a gestar pues lo que fueron mis inicios vinculados pues al mundo del folclore, al mundo de la música tradicional canaria, claro. Vale, y después, porque claro, ya te has ido metiendo en otro tipo de música que ahora nos irás contando, pero cuéntame un poquito cómo te metes ya, cuándo tomas la decisión de que realmente vas en serio con esto, que vas Vale. a, bueno, imagino que estudiar, que, bueno, formarte. Ujú. ¿Cómo tomas esa decisión y cuándo? Pues mira, esta etapa inicial se alargó bastante en el tiempo y pues desde los 6 7 añitos, pues hasta los 17 aproximadamente, estuve en contacto con infinidad de grupos de folclore de aquí, de Tenerife. Y bueno, pero siempre había como inquietudes de algo más, sobre todo ya adolescente, de experimentar con otros tipos de música, con esta estética de los grupos de folclore actuales que también pues conectan bastante con música sudamericana. Empecé también a conocer otros estilos musicales por ahí. Y en esa línea ocurrió algo que a mí me parece que es fundamental en mi vida, que es que voy a tocar a Madrid con un espectáculo teatral en el que participaba Ujú. y se cruza en mi camino un personaje que ya he entrevistado en este mismo canal también, en el que, bueno, yo actuaba un viernes, recuerdo, y esa persona actuaba un sábado. Entonces, para aprovechar a la gente en el mismo viaje y poder un poco rentabilizar ese viaje con los mismos músicos que iban, no crear formaciones distintas que implicaran pues más gastos,
Pues Juan Carlos León el Mosco me llama para, para tocar con él en un espectáculo de música folk que tenía ahí. Anda, En esa época, pues ya, claro, yo llego con un niño, literalmente, con 17 años, me veo en Madrid tocando y me encuentro con ese personaje que me mete esa cantidad de música en un repertorio increíble y muy difícil de asimilar para mí. Y fue el momento en que dije, espérate un momento, que esto va a otra cosa. Aquí la música va por otro lado. Y a partir de ahí es cuando comienzo a estudiar y comienzo a estudiar con él, de hecho. Y fíjate. doy cuatro, ¿Dónde, Nico? sí, en la escuela de música de Co. Por cierto, que aquí tenemos un comentario del gran Che Trujillo, que Che, dice, un abrazo, ese Jason, abrazote a los dos. Abrazote de vuelta, Che. abrazo, Iba a decir Che. Trujillo, Che, porque como está por Trujillo, Che. Sí, bueno, entonces empezaste a estudiar con el Mosco, Sí, Nico. ¿Pero en qué, cuanto qué a estudiabas con él? Porque armonía él, moderna, música, composición, armonía. improvisación. Ya yo previamente tenía algunos grupos que yo dirigía, más por intuición que por conocimiento, pero bueno, era un campo de pruebas bastante interesante. Y digamos que a medida que fui estudiando con Mosco, pues aquello se fue formalizando un poco más. Luego, por proximidad con el instrumento también, estudiaba paralelamente con Mosco y con Eliseo. Y bueno, aquella etapa pues acabó un poco y ya he seguido pues de manera independiente, estudiando pues música moderna, composición, improvisación, hasta la actualidad que estoy estudiando un máster de jazz y de música moderna. Anda, qué bien. Ujú. Bueno, y entonces todo esto fue en la época que tenías unos 17 años, 18 por Y ahí, 17. que estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste con el Mosco y con Eliseo? Pues con Mosco 4 o 5 añitos, si no recuerdo mal, y con Eliseo estuve un poco menos. Estuve un curso entero, si no me equivoco, pero con Mosco sí, sí tuve ocasión de compartir pues, más con él, más tiempo, más, y además recuerdo aquella época con bastante cariño porque confluimos allí bastantes alumnos que hoy día son músicos del panorama actual y se creó como ese concepto de equipo, de colegas que estábamos en la misma línea, como Jairo, el instrumentista de viento. Recuerdo también a Johnny Oliva, que venía de Vilaflor, a ICO, a clase, recuerdo en aquella época. Madre mía, Sí, se creó ahí como una sinergia. Bueno, Héctor Cabrera, actual profe de bajo del madre conservatorio, de mía. Che, incluso también fuimos compañeros de clase. Entonces, bueno, se creó ahí un movimiento bastante curioso que permitía pues generar combos, generar estudios, análisis y bueno, fue una época que recuerdo con un montón de cariño, la verdad. Estamos hablando de qué año más o menos. Pues 2006 aproximadamente, diría yo, 2006, 2007. 20 años. Sí, porque empecé a estudiar. 19, 20. Yo estaba estudiando magisterio en aquella época también Ah, y vale, te iba a preguntar si yo estabas estoy de con... la promoción de 2005-2009 y recuerdo compatibilizar los estudios de la carrera con la escuela de música también, entonces aproximadamente 2006. Qué bueno. O sea que tú ya tienes el profesorado, o sea, eres Soy profesor, maestro, sí, eso, sí, de primaria, maestro de, de bueno, de música, primaria o sí, de secundaria o de primaria, primaria. primaria. Mm, Sí, es que mi hijo también, uno de mis hijos está estudiando eso ahora mismo. Sí, qué bueno. sí, con mucha ilusión además. Pero no está estudiando música, solo eso. Mis hijos, bueno, menos la mayor sí es músico, los demás no se puede Bueno, tener toda la vida, oye. tiene que gustar, ¿no? Y tiene que nacer. Sí, a ver, gustarles les gusta, pero no van por ahí, no. Bueno, 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 seguimos. Entonces, nada, estuviste hace como unos 20, casi 20 años compatibilizando. casi no. Sí, 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 hoy, si me estás diciendo 2006 y estamos en 2025, pues
Pues sí, Y ya. sí, que prácticamente 20 años, que han pasado muy rápido. Yo creo que por esa época, o un poquito más tarde, quizás fue cuando te conocí a ti a través del liceo. Pues sí, pues yo creo que grabaste un disco con Eliseo por aquella Sí, época. eso fue en 2011, más tarde. Bueno, pues ya yo llegué a ver algún directo tuyo con él en aquella época, pues aquello de admirar al profe, ir a verlo, tocar, como lo que hacía y tal. Pues sí, ya yo te conocía entonces, al menos de vista. Sí, ¿no? Y después organizaste algo en el mercadillo de que canté con Samuel Labrador un par de veces. Bueno, yo sé que fuiste, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? No, pero, pero lo tenía completamente olvidado, ¿verdad? Ay, espera, mira, dice Che, ponte las pilas, ja, 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 ja. No, esto tiene que ser una broma interna suya contigo. Avísame para los micros, cada micro te la alquilo en 200 euros. Y esto tiene que ser algo que ustedes saben, yo no Sí, sé. Ahí, pedí ahí unos no minutos lo meto. el otro día y me está respondiendo ahora. Ese es el nivel de compromiso que tiene el Che. Que le preguntaste el otro día por Sí. unos micros. Madre mía. Que, que bueno, Che, a ponerse las pilas, usted también. Conteste. No, bueno. Entonces, nada, eso que lo que estaba diciendo que se me fue con el tema de los micros. ¿Dónde estaba? Sí, bueno, que yo te conocí, pues sí, sobre el 2011 por ahí sería, 2011, 2012. Sí, puede ser. De la Sí. época más o menos, o sea, yo, Que ya llevabas un tiempo, y tú o sea, ya sabía que tú llevabas tiempo con el tema del laúd y ya, bueno, yo siempre te relacioné con el laúd. sí, y es un poco la imagen que he intentado vender, si es que, si es que he tratado de vender alguna, pero por lo menos sí que se me asocia a ese instrumento desde el punto de vista que lo trabajo yo, claro. O sea, laudistas hay muchísimos, muy buenos además, Sí, pero con seguro, este pero eres el único que yo conozco. que con un poco igual, moderno, contemporáneo de Sí, música, igual no hay gente que se dedica a este. Sí tengo un amigo que me tropecé con él por casualidad de Londres, que llegó a sus manos un laúd pues, convencional, no sé por qué, la verdad, y se dedica a tocar jazz manouche con el laúd en Londres. anda, Sí, súper curioso y además tuve conexión, se vino para acá el verano pasado, coincidimos bastantes veces, estuvimos en casa compartiendo y la verdad es que es un personaje muy curioso porque toca un montón de instrumentos de esa línea, la balalaika, toca también música húngara y es bastante curioso, la verdad. no, es que claro, la gente, bueno, yo no voy a hablar por la gente, hablo por mí. Siempre he relacionado este tipo de instrumento con una cosa de música así antigua o de música folclórica, ¿no? Y entonces de repente ver que tú la has llevado a otro campo, digo, al final es que si quieres, o sea, el que quiere puede llevar cualquier instrumento a la música moderna, al jazz, a lo que sea, ¿no? De hecho, hay muchísimos registros de instrumentos en esa línea que han hecho eso. Ahí tenemos a Milton Dolanda, ¿no? Con la mandolina, que trabajo y una discografía espectacular. Tenemos también a, no sé, Bela Fleck con el banjo americano, o sea, innegable lo que ha hecho, ¿no? Eh, hay un oudista árabe, mm, pronunciaré su nombre en algún momento, me acordaré, No te puedo ayudar. que es quizás de los más jazzistas en esta línea de instrumentos que he visto y hace un trabajo magnífico. Joseph, el apellido es Joseph, Dasef Joseph, algo así, no recuerdo ahora exactamente el nombre, tendría que consultarlo, pero vamos que no, seré pionero en mi instrumento en esta línea, pero vamos que ya hay Hombre, una sí, claro. tradición de gente que se ha dedicado a hacer este tipo de cosas, con instrumentos, digamos, atípicos dentro de lo que es una formación de jazz, ¿no? Entonces estás trabajando de profesor de música también, entiendo. Sí, O soy es-
música en el colegio donde trabajo Ajá, y realmente lo compagino pues, con la música a con nivel la profesional. música. Bueno, o sea que básicamente te dedicas a, o sea, vives de la música, que es el sueño Sí, sí. de todos los músicos, el poder vivir de lo que uno ama, ¿no? Ahora mismo sí. Qué Bueno, bueno, desde hace unos años. Es verdad que si fuera solo de conciertos y de la parte artística, sin la docencia, pues sería imposible, ya. porque, y más tocando el instrumento que toco, eh, pues hay muchas barreras que romper, lo que tú decías antes, la imagen del instrumento está asociada pues, a música arcaica y Sí, no es normal que la gente componga para laúdes. No me he encontrado con nadie que lo haga. Música moderna, al menos, quiero ya. decir. Y Entonces, entonces, bueno, ¿cómo haces? ¿Lo tienes que transcribir de alguna manera? ¿Tienes que escribirlo para ti mismo? ¿Los sí, arreglos y todo esto? sí, bueno, esa parte ya me lo escribo yo habitualmente. O, bueno, las personas, Mosco, cuando he trabajado con él, pues sí escribe las líneas y yo me encargo pues de hacer un poquito lo que haga falta, pero vamos, la concesión al fin y al cabo es como un instrumento melódico más, como si fuera un flautista o como si fuera, no sé, cualquier otro instrumento. Vale, vale. No, porque, claro, es que, bueno, yo sé que has hecho un disco última, bueno, no sé si tan últimamente, porque se pasan los años muy rápido. Hace poco, ¿no? Más o menos, Sí, hiciste un disco con Jonay Mesa. O hace sí, bastante. y, y tengo otro anterior. ¿Tienes dos con Jonay Mesa? No, no, No. tengo, ¿Tienes un disco tuyo? bueno, tengo dos Vale, discos cuéntame. actualmente. Cuéntame de los discos. El primero es de 2017. Vale. Se grabó, bueno, con el laúd que tienes en la imagen de atrás, que es el primero que fabriqué o mandé a fabricar, mejor dicho. Claro, pues a todas estas no toco instrumentos, no toco laudes convencionales, digamos que los he ido adaptando un poco para que tengan prestaciones suficientes como para utilizarlos en un contexto de jazz. Ah, vale. Entonces, digamos que lo que he hecho es aplicar las prestaciones de las distintas guitarras eléctricas a laudes. Vale. Y lo que tienes detrás, pues es un Eso laúd, es un como si fuera laúd. una guitarra Stratocaster, pero llevada a laúd, con el concepto de laúd. De Pero es hecho, más corta, ¿no? Ah, o por lo menos eso parece. se puede ver, pues tiene las 12 cuerdas, lo que pasa que con todo un sistema pues, eléctrico, con pastillas de guitarra eléctrica, Fíjate. y bueno, de hecho estas pastillas se las compré a Liceo, eran de él, ¿te acuerdas de la guitarra blanca que tenía sin cabeza, con la que tocó un montón? Pues estas son las pastillas que eran de él, que tenía esa guitarra. Qué curioso. Oye, pensé, bueno, yo desde la perspectiva que lo veo desde aquí, yo Ujú. dije, bueno, eso puede ser un bajo, puede ser un... Es que claro, yo decía, bueno, eso a lo mejor es un bajo que tiene ahí, que a lo mejor... No, 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 es un laúd. porque, a ver, no lo veo desde aquí, está lejos y no veo cuántas cuerdas tiene ni cuánto nada. Claro, y de hecho la apariencia recuerda una guitarra Sí, eh, o podría ser una guitarra o un bajo, sí, y fue eléctrico. una de las razones por las que mandé a hacer el siguiente laúd. A ver, ¿está por Y lo ahí? que pasa es que ese no lo tengo aquí, la Ah, verdad, porque vale, vale. me encuentro en el estudio, que es con el que estoy trabajando ahora, que es una guitarra de semicaja llevada a laúd, digamos. Qué interesante. O sea, que tus instrumentos te los hacen a tu medida y como tú los quieres. Claro, con las prestaciones que necesito. Sí, bueno, igual que la guitarra esta de Eliseo que se la hicieron. Bueno, él también se ha hecho una, él mismo, pero nunca le he visto tocar. Pero él tiene una guitarra que se la han hecho con sus medidas, con sus, como Sí, él lo quiso. Pues pues un poquito así, sí. exactamente lo mismo. En este caso, el último, que es una auténtica obra de arte, que no lo puedo calificar de otra manera porque es algo totalmente inusual. El diseño es una maravilla, como todo lo que hace pues, David Sánchez, que fue el autor. Eh, a nivel luthier es de las cosas más importantes que tenemos aquí en Canarias, sin duda. Tanto a nivel diseño como a nivel funcionalidad, quiero decir. Es muy loco el trabajo que está haciendo.
Mandó a hacer las pastillas a Valencia porque al tener 12 cuerdas, pues es más ancha que una pastilla convencional. Fue fabricada específicamente para este laúd, no existe, es una pastilla totalmente artesanal, con un doble bobinado para que suene más, en fin, unas cuestiones técnicas. Es, sí recuerda más la estética a un laúd completamente y de hecho tiene un doble sistema de amplificación. Puede sonar a guitarra eléctrica o a laúd eléctrico en este caso, o puede sonar a laúd natural, pues tiene dos jacks, cada uno conectado con un sistema de amplificación distinto. Los puedes Madre utilizar mía. dos paralelamente, puedes utilizar uno, puedes, bueno, en fin, hay un montón de posibilidades sonoras ahí, interesantísimas desde el punto de vista de tímbricas y desde el punto de vista, pues, no sé, jugar con el sonido simplemente también es de lo más Qué interesante. Sí, maravilla. sí. Fíjate que no, nunca pensé que se podía hacer eso. O sea, yo, no, o Sí, sea, al nunca final pensé que se podía crear un instrumento, pero claro, cada uno se lo hace como lo quiere, ¿no? el ejemplo lo tenemos aquí con los timples. O sea, si analiza la funcionalidad de los timples de hace 50, 80, 100 años, no tiene nada que ver con lo que se fabrica ahora. El uso de maderas nobles, las prestaciones, las dimensiones. Hombre, se ha investigado un montón para convertirlos en instrumentos solistas y para convertirlos en instrumentos, pues, un poco es que no sé si la palabra competente es la apropiada, pero entendida en el buen sentido, que no es que se me entienda mal lo que pretendo decir, sino que tengan más prestaciones y mejor calidad, al fin y al cabo, ¿no? Para que sean más adaptados a las músicas que se hacen hoy en día con esos instrumentos. Claro, claro. Pues mira, eso no se me ocurrió, por ejemplo, preguntarle a Germán López cuando es que yo asumí que era un timple normal y corriente, pero igual ahora pensándolo, igual él tiene un timple pues adaptado a su... No sé si has visto Altai, el timplista gran canario, es majorero, bueno, No, no, no. He escuchado el nombre, pero no, no. No he bueno, visto. si no me equivoco, también se lo fabricó David. Es un timple contra, tiene dos mástiles así en forma paralela. También es una cosa que, digamos que aglutina el timple y la contra en un mismo instrumento. Y hay un montón, pues, y lo toca frecuentemente. Pues fíjate, yo de verdad ahí soy súper ignorante, me confieso, ignorante absoluta de este tipo de cosas, Al final es pero bueno, y probar cosas. Es verdad que cuando estás metidas en estas tienes que tener un margen de tolerancia muy alto porque son instrumentos pro beta. Y como todas las pruebas, funcionamos desde el ensayo y error. Es decir, el invento puede salir claro, es bien que esto es o el un invento instrumento no puede funcionar. que lo tienes solo tú, Claro, básicamente. literal, no, literalmente. Qué fuerte. Innovación absoluta de lo que, bueno, trayendo el laúd arcaico, entre comillas, al siglo XXI, pero de una manera que, vamos, que me acabé de dejar como un poco Esto sorprendidísima. No, no esperaba, yo te prometo que yo pensé que tocabas el laúd normal, también, bueno, decir, ya lo sé, pero que no me imaginaba. que había un trabajo tan No, detrás. no, no imaginaba en ningún momento se me ocurrió que podía ser algo más allá, que se podía llevar ese instrumento a esas dimensiones. Nunca lo pensé. Así que mira, Bueno, enhorabuena por haber sido bueno, entre tú y el luthier, obviamente, haber tenido esa imaginación y ese deseo pues de hacer algo más, ¿no? pero yo creo eso que creo, Ana, que es una tendencia actual también, es una cosa que está como muy de Sí, moda. Y en Canarias yo lo veo muy presente en muchos sitios. Ahí tienes a Pablo, el Pablo Díaz, el sí. flauta que toca el pito de reño. Ajá, El pito de sí, reño que tiene está tunado por todos lados, quiero decir, no es un pito de reño tradicional ni convencional, claro. ¿vale? Entonces, yo creo que hay inquietud por reencontrarnos con nuestros sonidos del folclore, por encontrarnos con esas sonoridades que asociamos a Canarias, pero desde otro punto de vista. Y eso implica, pues, modificar instrumentos y, más que modificarlos, adaptarnos en cierta forma Adaptarlos. a lo que
se quedó un poco, se cortó un No, momento. decía que simplemente que esa visión implica adaptar un poco los instrumentos a la música que hacemos, ¿no? Sí. Implica un cambio de mentalidad, porque que si no es inviable. No, si Sí, no nos quedamos, pues eso, anclados en el pasado y ya está. que Y, está muy bien para esa, ¿eh? y Una no, escuela pero te quedas maravillosa. anclado y un poco limitado. De esta manera estás explorando, supongo que horizontes nuevos con un instrumento nuevo. Porque son dos instrumentos nuevos los que me estás describiendo aquí. Sí, Son más que instrumentos que están basados en un instrumento, pero que se han hecho de una manera que ya adaptado a lo que adaptado a hacemos. lo que es. Sí. No, Bueno, no, no lo consideramos ni mejor ni peor, sino no, yo pero necesitaba con otras prestaciones para hacer la música que hago, nada más. bueno, entonces el disco de Vale, 2017. grabo un disco de folclore canario llevado a un formato de Latin Jazz. Ay, qué bonito. Eh, Eso me encanta todas las fusiones del folclore, que la gente lo lleve a otro sitio. pues sí, y es una cosa que también está como súper de moda, ¿no? Mm, sí. Bueno, ese disco, pues la verdad es que para mí fue el inicio y cómo confluyó todos esos estudios con Juan Carlos, con el Mosco, con Eliseo y materializarlos en algo, ¿no? De hecho, grabó una cantidad de gente espectacular, tiré de amigos por todos lados y todo el mundo pues se ofreció pues a participar de una manera increíble y es una cosa que no puedo sino agradecer porque de, no me queda expresarlo de otra manera. Y ese disco, pues ya te digo, me dio un montón de alegría, desde el punto de vista de que se empieza, o noto yo que se empieza a considerar el laúd como algo más que un instrumento tradicional, digamos que es como la semilla, o para mí yo lo entendí así, fue como la semilla de que el laúd puede ser algo más que simplemente hacer introducciones y adornos en géneros folclóricos. Mm. Área siempre. Insisto que hay una escuela muy potente de electro y de música clásica asociada al laúd maravillosa, pero que simplemente no es mi camino, Ya. no es una crítica negativa. Pero para mí, No, pero bueno, a ti te gusta el jazz, pues por los profesores que has tenido y bueno, el jazz y la música moderna, y está ese disco fantástico. fue, pues, digamos, el germen o la semillita que un poco abrió el camino y que puso el foco en el laúd en otro punto de vista. Unos años más tarde grabé en la plataforma Acordes Cercanos. Era no sé cómo llamarlo, era sí, una plataforma en la que se hacían mini conciertos en directo de 3 temas y lo gestionaba el hermano Jonay, de hecho. Ah, ok. Tini, el que tiene el estudio el estudio del hermano No, de Jonay. no lo conozco, no conozco al hermano. Vale, pues un personaje de lo más A curioso. Jonai nada más, creo que de la familia de Jonai solo conozco a Jonai. Por Bueno, ahora, ¿no? pues tenía una iniciativa que iba grabando pues como mini conciertos con público muy limitado, unas 10 15 personas, y eran como en sitios como muy pequeñitos, todo como muy íntimo, y grabé también ahí esos 3 temas que la verdad que nunca se materializaron en disco porque en temporalización era como muy breve, pero también está subido por ahí en YouTube, en las redes y eso. Y finalmente, en lo que hablaba del disco con Honai, Sí. que se Whisper Strings, que son todo composiciones mías, que lo grabamos pues pasados del COVID y ahora mismo la verdad 2023 digamos que fue la fecha en la que salió, el año en que salió Ujú. y nada, simplemente Jonah y yo habíamos trabajado muchísimo juntos, de hecho coincidimos desde niño en escenarios y lo redescubrimos al tiempo porque no nos acordábamos el uno del otro. Eh, y decidimos meternos en el estudio un poco por formalizar aquello que veníamos haciendo desde hace un tiempo, porque habíamos tocado mucho con ese formato, ¿no? Él con el violado, con la guitarra brasileña, y yo con el laúd. Y
el gran reto para mí ahí fue tener que acompañar a Jonay, sinceramente, porque ya no tener funciones melódicas, sino armónicas y de acompañamiento. Si ya de por sí es complicado hacerlo, siguiendo a Jonay, pues imagínate. No, no lo puedo imaginar, pero bueno, sí, Pero dificultad. bueno, es un como muy íntimo, muy natural, que es una cosa que sí tuvimos muy claro, que no queríamos que fuera artificial. De hecho, se oyen muchísimos sonidos de los crujidos de las maderas durante las intervenciones. Recuerdo que eso se grabó cuando aún estábamos eh, recién saliendo del COVID, grabamos con mascarillas, se oyen bastante las respiraciones nuestras. Y eso quedó total, es un disco completamente orgánico y yo creo que esa es la belleza que tiene ese disco, ¿no? Sí, Como todo, bueno, el nombre refleja muy bien lo que es el disco en sí, ¿no? Son susurros sí, hechos con... qué bonito, qué bonito. Y bueno, y ahora me estás diciendo, me estabas diciendo antes que estás estudiando un máster de jazz. Sí, porque, a ver, tristemente los conservatorios tienen mentalidades en ocasiones muy cerradas y yo solicité a muchos conservatorios que me aceptaran con el laúd como como alumno de guitarra. Ujú. Yo entiendo que esto puede suponer un hándicap porque igual no hay nadie que con el instrumento me pueda corregir si estoy haciendo algo mal. Pero mi condición era que yo me encargaba de transcribir todos los conocimientos y traducirlos a la afinación que tengo yo, ¿no? Pero no conseguí eso, que eso materializara nunca con ningún conservatorio. Ni que, bueno, es una cosa a la que yo sabía que a la que me podías poner cuando estudias un instrumento pues, que no tiene una trayectoria ni tiene un background detrás dentro de un estilo musical. Mm. Y hace unos años, pues llegó hasta mí la Universidad de Internet de La Rioja y veo que ofrece un máster de jazz. Coincido y veo que hay algunos amigos aquí de la zona, músicos, que lo hacen y coincide además también que desde este año es un máster oficial, con lo cual tienes acceso al doctorado luego Ah, qué bueno. y no hay límite ni filtro de instrumento. Entonces te hacen una prueba de ingreso, una prueba de nivel, si tienes conocimientos musicales asociados al jazz y a la música moderna, y si entras, pues a todos los instrumentistas se les trata en igualdad de condiciones. Y en esas estoy. Espero acabarlo ya en junio. Qué Y bien. un poco la idea del siguiente disco, pues sea un poco todo lo que se ha trabajado en ese máster, materializarlo en un disco. Entonces hay disco a la vista, disco Hombre, tanto en... como a la vista, no, pero sí pensado y la proyección que me gustaría o de las ideas que tengo para continuar es eh, plasmar ese trabajo en un disco porque, bueno, creo que es un trabajo muy digno, que ya lleva un montón de esfuerzo y que me ha hecho renovarme porque he contactado con los profes, son todos gente que de SMUC, de Berkeley, entonces, bueno, me dieron una bofetada de realidad importante y me pusieron en mi sitio rapidito. Qué bueno. O sea que ese es el proyecto por ahora, entre comillas, futuro, ¿no? De A nivel musical, terminar el sí, máster. bueno, terminar, acabarlo. Lo bueno es que mi instrumento para ellos es una novedad, quiero decir, a poco que no hay nadie haciendo esto, entonces cuento con el factor sorpresa siempre es importante. Hay gente que, pues, ay, esto, un laudo haciendo ya, ¿cómo es esto? Entonces ya genera un punto de, ay, vamos a ver qué pasa aquí. Qué Y bueno. lo guay, o sea, es un punto a mi favor. Y bueno, por ahí va la línea de investigación que estoy haciendo, ¿no? Un poco de cómo metemos el laúd dentro del jazz. ¿Y conciertos, cosas así, tienes algo en mente o algo cerrado? Concierto, pues mira, ahora mismo estoy trabajando con Mosco, que me llamó para participar en un proyecto de folk que tiene. Ah, Y estoy trabajando con él, tengo un montón de fechas con él ahora. qué bueno. Conciertos también tengo un grupo de son cubano de música en el que canto allí. ¿Cantas también? Eso no lo sabía. Sí, y bueno, también hay algunas fechas por ahí
disponibles. Y bueno, Esto la verdad es que, me tienes que decir, porque a mí me encanta el soft cubano, me encanta la música cubana. bueno, Me tienes el próximo que dar, no sé, cuando mañana, tengas las fechas, me las pasas para ir a saber, para ir a ver. mañana tocamos en Nico. Mañana ¿qué es? Mañana jueves. Sí, empiezan las fiestas de San Marcos ahora en todos los Ah, municipios. vale, vale. Bueno, pues pásame la información Venga, de perfecto, todo lo que vayas teniendo y yo si puedo ir hoy, claro que estupendo. sí. Qué bueno. Pues, Ah, yo no sabía. Mira, y esto de cantar, porque esto es algo que bueno, yo de dónde voy a sacar que tú, o sea, yo siempre te he relacionado con el instrumento, no te he relacionado como cantante, y mucho menos tampoco de me vendí, música cubana. tampoco me he vendido como cantante nunca porque tampoco tengo ningún tipo ni de formación. Lo que tengo es mucho morro y de hecho mucha cara y esa música pues me encanta. Y de hecho ya en mi disco, en mi primer disco hay un tema cantado también por mí Ah, y bueno, no es una cosa nueva, pero tampoco es verdad que es una cosa en la que pongo mucho el foco. ya. No por nada, sino que, bueno, pretendo que el foco esté puesto en el laúd, ¿no? Por todo lo que hablábamos antes. ¿Cómo se llama el tema cantado? Aires de, son ¿Cómo? unos aires de Lima. Aires de Valsequillo, son unos aires de Lima. Aires de Valsequillo. Vale, lo voy a escuchar. eh, hay una, Lo voy a escuchar. está subido en redes todo. Sí, seguro, seguro. Yo creo haberlo visto, pero lo que pasa es que para la publicidad de la entrevista puse otro Ujú. tema, pero sí lo vi, Sí, pero pues sí, no lo escuché. del disco con Jonay, del segundo. Sí, puse uno que era del disco de Jonay y tú, Mm. sí. Porque como era el trabajo más reciente, pues dije, bueno, pues vamos a escuchar un par de temitas y dije, este me gusta, vamos, este. Pues sí. Bueno, entonces estás trabajando, estás con conciertos, tienes, aunque no sea tu propio, con Jonay, por ejemplo, no tienes ningún concierto Ahora, a la no, vista por ahora. es verdad que nos pilló en medio la etapa en la que Jonay estaba viviendo en Gran Ah, Canaria sí, es y, verdad, sí. y actuamos en el Up and Down, el festival que organiza Franklin en el puerto. Sí. Y bueno, hemos tenido, sí, hemos rodado entre islas incluso también, hemos hecho algunos conciertos por ahí. Pero es verdad que hace un tiempo que no coincido con él en un escenario. Pero Ujú. vamos, deseándolo, estoy. Bueno, no, ese concierto no lo pude ver. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o el año anterior? Recuerdo, si te digo te miento, pero creo que fue el año pasado, sí. Sí, el año pasado, no sé. Yo siempre intento ir a todo lo que puedo, pero hay veces que no puedo por trabajo, por yo qué sé, Claro, circunstancias. Pero sí, sí, recuerdo de verlo en cartel y decir, ay, a ver si, pero no coincidí, no pude, no me acuerdo ni por qué, pero bueno, bueno, que me gustaría verlo, verle juntos. Y bueno, lo del son cubano ya es otra cosa, eso porque me encanta y porque me encanta la música cubana en general, me encanta bailar y bueno, todo eso. pues Así invita que, ahí a la próxima. sí, sí, sí. Bueno, ¿y algo más que se te ha quedado en el tintero, que nos hayamos olvidado, alguna anécdota, no sé, cualquier cosa que quieras compartir? Hombre, a Oye, mí que me... no llevamos tanto tiempo hablando, llevamos como unos 40 minutos, 50 minutos. Bueno, Bueno, anécdotas, pues musicales, muchos, ¿no? De proyectos curiosos en los que he participado, pues, porque más allá de considerarme un músico de jazz, que tampoco, me gusta meter el laúd en muchos estilos, porque creo firmemente que el instrumento tiene un montón de potencial y un montón de posibilidades y que es susceptible de llevar a muchísimos contextos. Y entonces, pues he tocado con una banda de hip hop que no me pudo volver más loco. Lo que hacíamos, es verdad que un grupo que estuvo activo hasta hace nada y que ahora, si bien no está muerto, está un poco más pues estancado, que se llama Proyecto Anti, que grabamos un disco maravilloso que se me llama suena. Libertad sin complejos, del disco. Y bueno, Proyecto Anti, estaba Elena Seoane. sí, efectivamente. Sí, sí, me suena haber visto algo.
Pues yo metí mis 12 cuerdas ahí también y claro, Anda. entre folclore, hip hop, Sí, y sí. amalgama de estilos súper curiosa y era un proyecto súper fresco, súper novedoso en la oreja, súper curioso, cuando menos no te deja indiferente. Pues eso, ¿ves? Es que me estás dejando un poquito a cuadro porque no te imaginaba en todas esas, ¿sabes? En todos esos estilos. Pues Sí, nada, enhorabuena, de verdad, real- porque estás rompiendo un montón de esquemas y rompiendo, no sé, muros ideológicos, por lo menos míos, ¿sabes? y es la idea, un poco, lo que te decía, el instrumento tiene muchísimo potencial en muchos sectores, entonces ahí a mí me gusta sentirme músico, no músico de un estilo en Claro, concreto, y me encantan muchísimos tipos de música, y no creo que tenga que renunciar a ninguno de ellos. Es verdad que me gusta el planteamiento de jazzístico de la música, es verdad, y es un elemento, pero vamos, que me encanta la música brasileña, me encanta la música venezolana, la he tocado muchísimo, la música argentina también me encanta. eh, no sé, y creo que el laúd es perfectamente funcional dentro de todos esos estilos. Me encanta el rock, totalmente. me encanta, o sea, es que me encantan muchísimos estilos de música, no quiero renunciar a ellos por el hecho de tener un laúd. Claro que no, ¿no? Y has demostrado que no hace falta. No. Ya lo has demostrado. Y bueno, ¿cuál es cuál es tu meta después de tener el máster, aparte de hacer el disco? El máster, ¿por qué lo quieres? ¿Por qué lo necesitas? Realmente lo estoy haciendo por satisfacción personal, Ah, un vale. poco para que confluyan pues todos esos conocimientos musicales en un título oficial, pero más allá de eso no tengo ningún interés ni a nivel laboral, ni a No. nivel... No, yo soy funcionario ya, quiero Ya, decir, ya, no lo ya, ya. necesito. Entonces lo estoy haciendo porque lo llevaba aplazando unos 3 años, por diferentes razones, y era el momento este año y simplemente lo estoy haciendo porque me apetece. Entonces, no me Buena supone razón. no me ha Muy buena razón. supuesto una carga en ese sentido tampoco. Vale, no, no, hombre, hay gente que tiene como que hace una serie de cosas para luego acceder a X Sí, cosas. pero En no tu es mi caso. caso no es así, es sencillamente por adquirir los conocimientos, y aprender, Por ¿no? satisfacción personal, Sí, porque sí, sí. igual me apetece pues llevar a cabo el doctorado y llevar una línea de investigación sobre el laúd pues muchísimo más transgresora o investigar en algún campo de estudio donde no se haya hecho, no lo sé, Qué bonito. ya mañana a ver. Eh, de momento estoy haciendo esto porque me Sí, sí, apetece, sí. porque me gusta además, porque estoy aprendiendo un montón, que con aquello de que fuera todo por internet tenía como aquel reparo de que fuera como una enseñanza como súper fría, súper distante, ¿no? En contra de todo lo que es la música. Y nada que ver, No, la verdad es que estoy totalmente sorprendido qué y, bueno. y volvería a repetir, de hecho. Y bueno, y con unos profes maravillosos, como me has dicho, gente Sí, sí, potente. sí. O sea que bueno, hoy en día está ahí la cosa. O sea, hoy en día online se puede aprender muchísimas cosas. Claro. Y las instituciones se han puesto las pilas en ese sentido. Qué Eh, bueno. sí, porque es que no les queda más remedio. Quiero decir, si al final si quieren captar alumnado, da igual de dónde sea, lo importante es que estudies, ¿no? Y que cumpla. Exactamente. Oye, pues nada, ¿alguna cosa más que me quieras contar? No sé, alguna cosa más que me quieras preguntar. Yo soy un libro No, abierto. no, no. Cuando me La tiras verdad del es que, bueno, carrete, yo hablo. ¿eh? Que cuando me tiras del carrete, yo hablo. No, no, la verdad es que, bueno, era un poquito conocer tu trayectoria, conocerte como músico y bueno, ya veo que, bueno, que eres una persona que ha roto un montón de barreras en lo que es el instrumento. Sí, quedan muchas, ¿eh? No son batallas ganadas. Y Eso no son pero guerras. bueno, si te metes ahora a hacer el doctorado y a hacer como un Mini estudio y todo esto, pues otra, es como, no sé,
Está rompiendo muchísimos esquemas. Sí, yo sí me gustaría, si sirve de algo esta reflexión, que se rompan esos moldes. O sea, no hay instrumentos que estén por encima de otros. Lo importante eh, no son las flechas, son los indios. En- Bueno, yo no y sé el si trabajo tú... que hay detrás con la herramienta que tienes, que da igual que se llame Eso, saxo, que se llame voz, o que se violín o yo qué sé, cualquier cosa. y que hay que apoyar a la gente que propone cosas distintas porque es que si no acabamos todos haciendo lo mismo y ya tenemos mucha competencia con la tecnología, con la gente que nos sustituye, a los músicos me refiero, en los directos, pues con herramientas tecnológicas. Entonces, si nos tiramos piedra también contra nosotros mismos, contra nuestros propios tejados, pues más complicado lo tenemos, ¿no? Sí, Que se arriesguen. Yo siempre digo que se arriesguen a proponer cosas nuevas. No digo para el laúd, sino para otros instrumentos. Estoy convencidísimo que hay gente súper interesante, súper currante, que tienen un montón de cosas que ofrecer y que están del otro lado del teléfono esperando una llamada, que puede significar que un proyecto salga adelante y que una idea no muera. Y eso me parece fundamental, de no poner siempre todos los huevos en la misma cesta, que está muy, correcto. que está muy bien y no pretendo quitarle trabajo a ningún gremio musical, pero es que hay grupos desfavorecidos aquí dentro también, ¿eh? Y hay que visibilizar también un poco pues toda esa gente que está haciendo un trabajo que pasa totalmente invisible. Sí, sí. Bueno, esto aquí espero que hayamos traído o que vamos a traer luz pues a un instrumento que, entre comillas, no es tan considerado como yo qué sé, como una guitarra, como un bajo, como una batería o como un piano, que son instrumentos tradicionalmente, pues, los que toca todo el mundo, ¿no? Sí, y los que se ofertan en las escuelas de Sí, música y también, ¿eh? esas otras, que ir a aprender el laúd, pues no es una cosa que imagino que sea tan fácil. Pero En los, bueno, en los contextos de las escuelas de folclore sí es en, bastante habitual. en la escuela de folclore, pero quiero decir, una escuela aquí, en la escuela de música moderna, desde luego que dudo mucho que hay en clases de laúd o clases de timple o clases de nada que sea, pues, solo te ofrecen o música o viento, o sea, los típicos, el violín, el piano, guitarra Hombre, yo y batería y bajo. entiendo que fuera una cuestión de logística, ¿no? Sí, Organizativa de las instituciones. es normal, O sea, si no hay nadie en Canarias que tenga titulación para ejercer como profesor de laudista moderno, es probable que nadie se vaya a apuntar como alumno de eso. obvio. Eh, pero sí se pueden hacer pequeñas acciones, quiero decir, puedes hacer seminarios, puedes hacer un poco por incentivar el interés en la gente también, porque igual tú eres saxofonista, pero igual descubres que lo que te interesa no es pues, la música de orquesta, sino, yo qué sé, de repente descubres una vocación hacia la música, no sé, diría un ejemplo totalmente aleatorio, y te gustaría tener las herramientas necesarias para enfocarte por ahí, nada más, independientemente de cuál sea el instrumento, ¿no? Bueno, yo no sé si tú te acuerdas porque me ha venido a la cabeza, eh, yo no sé si llegaste a conocer a Raskin, El Raskin Herman. violinista, no lo conocí, pero sí conozco su música. Bueno, pues el rubio lo llamaban. Sí, Sí. la mandolina, ¿no? Exactamente. Pues él hacía una cosa súper interesante con la mandolina, hacía loops Sí, sí. y yo lo vi tocar una vez y dije, wow, me encantó. Eh, o sea, creaba ahí unas melodías increíbles sobre la marcha, bueno, con los loops. Y bueno, eso no era casualidad, eso eran horas de estudio y horas De ensayo. de práctica y tal, pero él sí que tenía un instrumento, vamos a decir, antiguo. Se notaba que era Más eh, antiguo tradicional, la luz tradicional, sí. No, convencional. sí, que bueno, que seguro que lo compró en alguna tienda o se lo regalaron o algo así.
porque él era guitarrista de Sí. guitarra eléctrica. Él era pues uno de los primeros músicos de jazz de Canarias, un chico, yo me acuerdo de él de jovencito, con una banda de rock que tenía, con 14 años tendría él y ahí tocando la guitarra. Y claro, luego ya de mayor se metió a tocar la mandolina así en plan loops y buscar otras formas de expresar con ese instrumento, ¿no? Entonces, que cuando lo piensas dices, bueno, es que las posibilidades son... Claro, al final las posibilidades las aporta el músico también. Es Exacto, decir, lo que tienes va acorde con lo que eres capaz de aportar a tu instrumento. Es decir, trompetas hay muchísimos. Trompetistas que hayan aportado algún enfoque nuevo al mundo de la trompeta. Digo trompeta por citar algún ejemplo, mm, sí, no sí, sí, nada sí, en trompeta. O sea, ¿cuántos trompetistas hay que hayan aportado algo verdaderamente relevante a ese instrumento? Igual no tantos ya. Se reduce el cerco. Entonces, es decir, no es tan importante que también generar mucha cantidad de músicos, de gente que sí, tenga cierto dominio con un instrumento, sino de gente capaz de generar cosas nuevas a partir de su instrumento. Que exacto. eso es lo interesante, ¿no? Porque ahí es donde empiezan las fusiones, las mezclas y obtenemos pues estilos nuevos, cosas maravillosas y caminos hacia los que seguir, ¿no? Si todos acabamos tocando lo mismo, no se genera nada. Exacto, exactamente. Pues nada, muchísimas gracias. ¿No? A ti por la Eh, invitación. Ha sido un Encantadísimo. placer y una entrevista muy sorprendente para mí, de muchas cosas que me he sorprendido y que me he quedado así, que me alegro, porque para esto estoy también, para aprender, ¿no? A mí me encanta aprender y escuchar cosas nuevas y de repente, pues, ¿sabes? Que no esperaba saber o escuchar todas estas cosas y que me has abierto pues bastante la mente en lo que respecta al laúd y no sabía, por ejemplo, que se podía electrizar, yo no sé, no sé. O sea, no es que no se pudiera electrizar, sino que se pudiera crear un instrumento de la forma que lo has creado tú. Bueno, tú y el luthier. Sí, sí, al final el límite está en lo que eres capaz de imaginar. Corres con el riesgo siempre de lo que te decía antes, ¿no? De que no funcione. Claro, De hecho, antes del último laúd que tengo, su predecesor pues no funcionó y hubo que reconducir toda la historia y implicó pues 6, 7 meses más de curro y replantear el diseño y bueno, cambiar las maderas, cambiar completamente la estrategia porque todo el estudio que se había hecho para ese laúd pues no funcionó. Y claro, tú te ves en la tesitura de, joder, no tengo instrumento y tengo que tocar. Y entonces empiezas a decir, oye, que tengo, necesito tocar, que necesito el instrumento y tal. Y bueno, pero una vez superada esa parte y controlas pues los tiempos de espera y asumes que es un proyecto que puede fracasar, porque es que no te queda otra que asumirlo. fíjate, Eh, pues ya una vez que lo tienes en tus manos y empiezas a ver las prestaciones y las posibilidades, pues qué ahí maravilla. es cuando empiezas a disfrutar, ¿no? Porque todas las ideas que tienes en la cabeza empiezan a fluir y se empiezan a confluir en música también, en lo que tienes pensado. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Pues eso, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero verte, no te olvides de mandarme, yo no sé si tú tienes como un grupo de notificaciones donde mandas, no sé, En las redes sociales donde suelo en las estar, redes. sí, Vale, vale, bueno, pues no te preocupes, vale. te lo hago llegar. Estaré pendiente, estaré Pues muchas pendiente. gracias por la idea de la plataforma que llevas, por las entrevistas que me parecen súper Gracias interesantes a ti. y por darme voz en este pequeño huequito que tienes, que me parece de lo más interesante. Poco a poco voy llegando a todo. Ese es mi fin, esa es mi meta, llegar a todos los de aquí, todos los del mundo, no, Ya, pero por lo menos cubrir Canarias y después de vez en cuando pues gente de fuera, ¿no? Pero sí, 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 está muy guay, la verdad, ir conociendo a gente y sí, porque enterando de muchas cosas. cuando oyes las
historias de primera mano, ya el enfoque cambia, ¿verdad? Sí, y esa es la idea, ¿no? Y no solo para mí, sino para que los que después escuchen, que se enteren de, seguramente hay un montón de gente que te conoce, pero que no saben un montón de cosas que tú has contado hoy. Entonces es una forma, pues, de darte a conocer como persona, como músico, y no tanto tengo este proyecto, vengo a hablar de mi nuevo disco, vengo a hablar. Ese no es el enfoque de estas entrevistas para Ya, nada, sino es conocer a la persona, conocer su trayectoria, escuchar anécdotas, escuchar pues su filosofía. Es un poquito más eso. Eso es lo que yo quiero, por lo menos. y maravilloso, y a veces se aprende más así que te venda a vender lo que hace, que ya Eso eso lo puedes ver en... que bueno, que sí, que hay 20.000 entrevistas de ese tipo, de bueno, y cuéntame, y que tu último disco, y que no. A ver, sí quiero escuchar acerca de eso también, pero no es la meta. Así que sí, pues eso. Pues nada, nos vemos en vida real dentro de poquito, espero. Espero yo también, ¿eh? Y nada, vamos a Y cenar nada, un momento también. mientras tanto, te mando un beso y mi agradecimiento por este ratito. Pues nada, Al final sí llegamos a la hora, pues mira, más de una hora llevamos. Pues nada, ¡mua! gracias, Ana. Chao, mi niño.